Buenas noches, mis queridos amigos matemáticos. Después de algunas dificultades que habíamos tenido con nuestra plataforma, ya los problemas técnicos están resueltos. Y ahora estamos acá dispuestos a grabar este quinto video, el quinto video. Si recuerdan, amigos, que en el video número 2 presentamos una clasificación general de los números. Teníamos muchos números de qué aprender y en el último renglón estaban los números naturales. Y dentro de ese renglón, de ese grupo, de ese conjunto de los números naturales estaba el número 1, los naturales primos y los naturales compuestos. Y por supuesto había una serie de números interesantes allí que son los que vamos a considerar. Pero en este video, ¿verdad? En este video vamos a concentrarnos entonces en los números naturales. De esos números naturales vamos a aprender un poco sus características, sus propiedades, ¿verdad? Que de seguro nos va a servir a todos, pues, en nuestra vida rutinaria, en los futuros problemas que se le vayan a presentar cuando las clases estén más avanzadas. Hay que tener presente todas las operaciones sencillas que se pueden hacer, sumar, resta, multiplicación, que tienen que ver exclusivamente con los números naturales. Entonces vamos de inmediato a nuestra pizarra matemática. Recuerden que así le había colocado ese nombre, ¿verdad? La pizarra matemática. Y vamos a concentrarnos entonces en este quinto video en los números naturales. Bien, queridos amigos matemáticos, estamos acá en la pizarra asignada para la clasificación de los números naturales. Observamos, esta era la parte final de la clasificación general, ¿verdad? Tenemos los números naturales. Los números naturales están denotados con este símbolo, la letra N, y contienen pues el número 1, a los naturales primos y los naturales compuestos, ¿verdad? Entonces, los números naturales surgieron por la necesidad de contar las cosas, ¿verdad? 1, 2, intercambiar cosas y había que contar. Pues. Recuerda en el primer video que hablamos de que a veces hasta contábamos con exactitud, sobre todo cosas cuando nos interesan de verdad. Entonces los números naturales, 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta este símbolo, que es el símbolo de infinito. Allí contienen los números naturales. Y los números naturales, como vemos allí, comienza en el 1, termina en el infinito, y tienen algo muy interesante estos números cuando se realizan ciertas operaciones matemáticas con ellas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si vamos a colocar aquí la suma, resta, operaciones básicas, ¿no? La multiplicación y la división. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque a veces ciertas operaciones que vamos a hacer con los números naturales no siempre va a dar como resultado otro número natural. Por ejemplo, en la suma, si vamos a sumar dos números naturales, 5 más 2, sencillo, da como resultado otro número natural, que es el 7, ¿verdad? Pero si hacemos esta operación, mejor dicho, vamos a hacerlo en la resta. Si vamos a restar 3 menos 2, también da una operación sencilla, ¿verdad? Pero si tenemos esta operación con la resta, al 5 le vamos a quitar 10. Usted le menciona esto a uno de los pequeños y va a decir, no, eso no existe, eso no es así. Bueno, entonces, muy cierto, ¿verdad? Ahorita, posteriormente, en otros videos, vamos a adentrarnos un poco en lo que es el trabajar con los signos, ¿verdad? Más y menos. Porque en realidad 5 menos 10, entonces no daría otro número natural, pues, ¿verdad? Por así decirlo, esto daría menos 5, que no está dentro del conjunto de los grupos de los números naturales. Igualmente, si vamos a multiplicar, qué sé yo, 3 por 2 da 6, da como resultado otro número natural. Y en una división también, 10 entre 2 da 5 y da como resultado otro. Pero vamos a tener muy presente estos signos que posteriormente vamos a trabajar con ellos y ustedes van a poder realizar operaciones
matemáticas con estos signos. Muy bien, queridos amigos, entonces habíamos dicho que dentro del grupo de los números naturales están los primos y están los compuestos. Si vamos al grupo de los números primos es un número que es mayor que 1. Un número que es mayor que 1, donde tiene dos divisiones, por la unidad y por el mismo número. Ese es el grupo de los números primos. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos decir esto? Un número primo sería 5, mayor que 1, ¿verdad? Es mayor que 1. ¿Por qué? Porque él es divisible entre 1 y entre él mismo. Por eso es que se le llama que es un número primo. Entonces los números, ejemplos de números primos, vamos a llamarlos n. Sería, y tenemos varios números primos, el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Hay muchos números primos que son divisibles entre él mismo y entre la unidad. 3 entre 3, 5 entre 5 y así sucesivamente. Ese es el grupo de los números primos. Muy bien, amigos, vamos entonces ahora al grupo de los números compuestos, ¿verdad? Los números compuestos también vamos a llamarlo como m, que es un número compuesto. También son números que son mayores que 1, pero que no son primos. No son primos, ¿verdad? Y ese número m, o número compuesto, es un número que es divisible entre la unidad, entre él mismo, y tiene uno o más números que lo dividen. Y cuando hablo de dividir, que lo dividen en un número entero, un número exacto, ¿verdad? Muy bien, pudiéramos colocar como ejemplo de esos números compuestos, sería el 4. ¿Por qué? Porque el 4 lo divide la unidad, él mismo, y es divisible por 2 también. Pudiera ser otro número, el 9. La unidad, él mismo, y lo divide el 3, un número exacto, ¿verdad? 9 entre 3 daría 3. Y así sucesivamente hay otros números compuestos. Muy bien, amigos, entonces dentro de la clasificación de los números naturales tenemos también los números pares y los números impares. Con respecto a los números pares, es un número entero, tiene ese asterisco ahí en rojo porque hay otra clasificación para los números enteros que vamos a ver posteriormente. Entonces es un número entero que es divisible entre 2 y se puede escribir de esa forma, 2x, divisible de manera entera entre 2, de manera entera. Y los números pares, entonces, denotados con la clasificación 2x, pueden ser menos 12, menos 10, menos 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Desde menos infinito hasta más infinito, pero que lleve esta denotación de 2x. ¿Por qué estamos incluyendo los números negativos? Porque como es un número entero, dentro del grupo de los números enteros estaban los enteros negativos también. Eso es lo que tiene que ver entonces con los números pares. Muy bien, amigos, continuamos entonces ahora con los números impares. Como observan allí en la pizarra matemática, es un número entero también que no es par y se le llama impar si no es múltiplo de 2, a diferencia de los números pares. Y se denota así de esta manera, 2x menos 1, donde x es cualquier número entero negativo o positivo, ¿verdad? Incluyendo el 0, por supuesto. Otra forma de comprobar si un número es impar
Usted quiere saber si ese número es impar. Es cuando la última cifra o dígito termina en 1, en 3, 5, 7 o 9. Cualquier número cuya última cifra termine en cualquiera de estos números es un número impar. Veamos otra manera de comprobarlo. Muy bien, queridos amigos. Entonces habíamos mencionado que una manera de determinar si el número es impar es cuando el último dígito es 1, 3, 5, 7 o 9. Vamos a suponer entonces un número, esta cantidad, 42.863. Ahí está. Entonces el último dígito es el número 3. Sencillo, ¿verdad? Aquí podemos decir entonces que ese número es un número impar, ¿verdad? Impar. Ahora, ese número impar que ustedes determinan porque la última cifra es el número 3, ¿será un número primo? ¿Recuerdan lo que dijimos de los números primos? Los números primos es que son, vamos a colocarlo por aquí, número primo es el que es divisible entre la unidad y número primo n y el mismo. Entonces, ¿cómo determinamos si siendo impar es un número primo también? ¿Qué podemos hacer aquí para determinar si es un número primo? Vamos a utilizar acá entonces una pequeña reglita, ¿verdad? Vamos a agarrar este número y vamos a sumar todos los dígitos. 8, 16, 22, 23. 23, ¿verdad? Daría aquí. El número que me resulta es 23, por supuesto. Va finalizando también con el número 3. Inmediatamente sabemos que ya es un número impar. Ahora, este 23, ¿será un número primo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque es divisible entre la unidad y 23. No hay otro número que divida al 23. Entonces, por esta deducción, sacamos acá que es impar y también es un número primo. Muy bien. 3. Muy bien, amigos. Entonces tenemos ahora otro número, ¿verdad? Cambié el número 3 al final por el número 7. Mirando esto y aplicando esto de acá, que todo número que termine en 1, 3, 5, 7 y 9 es impar, entonces inmediatamente determinamos que este número es impar. Pero ahora, ¿será un número primo? Tomamos el número, sumamos todos los dígitos y me da 27. Pero resulta que 27 es divisible entre 1, entre el mismo, entre 9 y entre 3. Entonces no es un número primo, ¿verdad? A diferencia de cuando tenía el 3, que era impar y era primo. Aquí es impar, pero no es primo. ¿Por qué les digo esto? Ya viene la información. Muy bien, queridos amigos matemáticos. Entonces surge esta afirmación. Todos los números primos son impares, pero no todos los impares son primos. ¿Recuerdan los dos números? 42.863 y 42.867. 42.863 es un número impar y a la vez es un número primo. Pero este que está aquí es un impar, pero no es primo. Entonces, de esto, y eso aplica con todos los números impares y primos, que todos los números primos están dentro del grupo de los impares, pero no todos los impares son primos. Muy bien, con esto hemos finalizado, ¿verdad? Esta parte de números naturales, que incluye los números primos, los números compuestos. Bueno, y también hay otra regla que aplica, ¿verdad? Donde dice que todos
los números pares son compuestos, ¿verdad? Todos los números pares son compuestos, pero no todos los compuestos son pares. También pueden hacer ese cálculo y verán que se aplica también en ese caso. Muy bien, con esto hemos finalizado esta parte de los números naturales. Hasta el próximo video, donde vamos a continuar analizando ahora la parte de los números enteros.